Y acompáñame por favor al libro de Filipenses, capítulo 4. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Muchas veces cuando leemos la palabra, obviamos que los escritores de esas porciones hayan escrito lo que escribieron pensando, bueno, es que sí, Pablo decía regocijaos y eso es lo que debemos de hacer, somos salvos, Jesús nos sacó de las tinieblas, Jesús nos libró del infierno, sí, hay que gozarnos que somos salvos, que estamos reconciliados con Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Tenemos que también entender el contexto en el cual muchas veces se escribieron las palabras. Por ejemplo, en el Salmo 3, David dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y decimos, sí, no voy a temer, pero no sabemos que David lo escribió sitiado por miles de personas armadas que lo querían destruir. Y entonces cuando él escribió no temeré, era porque realmente él estaba diciendo, está la gente, están ejércitos a mi alrededor, me quieren destruir, pero no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Porque tú eres mi escudo, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces cuando leemos ese Salmo 3, es distinto imaginarnos a un David sitiado por ejércitos diciendo no voy a temer. ¿Cuál es el contexto del hermano Pablo? Él está en una situación horrible, está en la cárcel. Y no en la cárcel de un pueblito, no en la cárcel de un municipio, porque las carcelitas, ¿verdad?, de las ciudades pequeñas, pues a veces hasta los mandan por las tortillas y los dejan salir y entrar. Pero está en una cárcel romana. Los que han ido a la cárcel donde se supone murió o estuvo Pablo sus últimos días, tienes que descender por especies de calabozos, y el lugar donde era su celda simplemente es un cuarto oscuro, donde había un hoyo en medio donde él tenía que hacer sus necesidades y los aromas de lo que él tenía que hacer allí se quedaba toda la semana y todo el tiempo que él estaba allí, en un lugar oscuro, húmedo. La gente moría en esos lugares por la propia insalubridad del lugar. Y Pablo allí, no sé si a la luz de alguna vela o a la luz de alguna lumbrera, él escribía estas cartas: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En la peor situación, Pablo tenía el gozo del Señor sobre su vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar del afán y de la paz. El afán y la paz son dos situaciones en las que tú puedes decidir vivir. Tú puedes decidir vivir afanado, turbado, o tú puedes decidir vivir en la paz del Señor. Es una decisión que nosotros tomamos, no es una condición en la cual tú estés.
Es una situación en la cual tú puedes decidir vivir. No sé si me doy a entender. El afán o la paz no es algo en lo cual tú estás y no puedes salir. No es una condición de la cual tú no puedes rehuir. No, el afán o la paz es una situación que tú decides vivir, sea cual sea la circunstancia. Muchas personas piensan que para tener paz necesitan tener mucho dinero, y no es así. Hay muchas personas que tienen mucho dinero y no tienen paz. Hay personas que piensan que para tener paz necesitan tener una salud ejemplar, y tampoco es así. Hay gente que es deportista que vive sin paz. Es una situación en la cual tú decides vivir. Y el apóstol Pablo lo está diciendo: regocíjate siempre, regocíjate en el Señor. Claro, en el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. Amén. Por nada estéis afanosos. Y esta va a ser tal vez el versículo central. Por nada. Diga conmigo: por nada. ¿Sabe lo que significa nada? Ustedes son muy inteligentes. Significa que el cristiano no puede dejarse llevar por alguna situación, sea esta de mérito o no. Por nada estéis afanosos. La palabra afanoso es nervioso, exaltado, temeroso, angustiado, por nada. Y mira que lo decía en medio de una cárcel romana. Por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pero por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cualquier situación que venga difícil, una prueba, una situación que nos está poniendo en aprieto, esa situación tú la debes llevar a Dios en oración. Pero mientras oras por esa petición, mientras oras por esa situación, tiene que ser mezclado con acción de gracias. ¿Y qué le podía agradecer el apóstol Pablo a Dios en medio de la cárcel? Él estaba en lo peor. No solamente estaba en la cárcel, estaba ya destinado a morir. Y yo me imagino que él le daba las gracias: Señor, gracias por sufrir afrenta por causa de tu nombre. Señor, gracias porque todavía me permites tener vida para seguir escribiendo las cartas a las iglesias. Señor, gracias porque yo estaba perdido, te perseguía a ti y a tu iglesia, y me llamaste a salvación, y me has permitido extender el evangelio por toda Europa, por toda Asia. Me has permitido viajar. Señor, gracias porque he dejado una iglesia en cada lugar a tu nombre. Gracias porque me has hecho perito y arquitecto de la iglesia. Gracias, Señor, porque puedo tener todavía aire en mis pulmones para alabarte, Señor. Gracias. Y porque sé que el carcelero que tengo aquí es un digno que se vaya a salir de aquí cristiano por haberme escuchado hablarle del evangelio. Gracias. Sean conocidas vuestras peticiones, dice aquí, delante de Dios en toda oración y ruego. Sí, puedes orar y puedes rogar. Cuando decimos que el problema no es problema, no significa que no vas a sentir alguna situación emocional. Podemos tener una situación en la que roguemos. El Señor Jesús mismo en el Getsemaní, Él rogó y Él clamó: Dios, ayúdame. Pero puso delante de Dios esa oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Amén. Y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios la que guarda nuestros pensamientos, la que guarda nuestros corazones. Nuestro corazón y nuestro pensamiento es atacado continuamente por Satanás.
Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, el día de hoy. Vamos a hablar un poquito del ataque de Satanás, que es el acosador, que es el mentiroso, que es el engañador, que es el padre de mentira, ya lo sabemos, que es mentiroso, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo porque él es la mentira personificada. Y él ataca el corazón de los cristianos, él ataca los pensamientos de los cristianos, y él está en constante ataque hacia nosotros. Nosotros somos su objetivo, nosotros somos su blanco, y sabemos que vienen esas situaciones. Pablo era objetivo, Pablo era blanco de los ataques de Satanás, porque él era un arquitecto de la iglesia, él era un evangelista mundial, de talla mundial, y estaba siendo atacado, tanto que estaba en la cárcel, y él sabía, y él ponía sus oraciones delante de Dios, él ponía sus ruegos delante de él, pero la paz de Dios llenaba su corazón y sus pensamientos. Y aunque estaba inminente su muerte, aunque estaba ya por venir su juicio de muerte, la paz de Dios lo gobernaba. Vemos que eso sucedió en la vida de Pedro cuando estaba encarcelado y acababa de matar a Herodes, a Jacobo, y también lo iba a matar a él. Él estaba encadenado, pero Dios envió un ángel. ¿Y cómo estaba Pedro? Orando ahí. No, él estaba durmiendo, porque tenía la paz, porque él sabía que si vivía, el Señor era el que lo iba a permitir, y él sabía que si iba a morir era porque el Señor lo había destinado así. La paz de Dios estaba en su vida. Cuando la barca donde estaban los discípulos y Jesús estaba hundiendo por las olas y por los vientos, ¿dónde estaba Jesús? En la popa, durmiendo, tranquilo, hasta como que lo estaba arrullando tal vez el oleaje, y lo despiertan: Señor, ¿no ves que perecemos? La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Son dos situaciones: el corazón, los pensamientos, que deben de ser guardados. Primera de Pedro capítulo 5, vamos, esa porción la conocemos, pero quiero que vaya conmigo, me acompañe una vez más. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí los que no hablaron? ¿Están con su Biblia? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es que Él merece toda la gloria, independientemente de la situación que tú y yo pasemos. Es que Él merece la alabanza aunque las cosas no te vayan bien. Es que al Señor no se le adora cuando uno está bien. Al Señor no se le busca solamente cuando uno está en victoria y en prosperidad y en salud y en armonía. El Señor merece y es digno de toda la alabanza. Así tú estés pasando en medio del fuego o en medio de las aguas, como dice la palabra, no te van a negar. El fuego no te va a quemar, las aguas no te van a ahogar. Él merece la alabanza. Dice aquí: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pedro explica: vas a padecer un poco de tiempo, no te preocupes, pero eso te va a perfeccionar, eso te va a afirmar, eso te va a fortalecer. Dice aquí: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En medio de los padecimientos. Pero Satanás está buscando devorar ¿a quién? ¿A quién está buscando devorar? Dice: a los ansiosos, echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado anímico.
La ansiedad es un estado del alma. Recordemos que somos tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma y nos movemos en un cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y si Dios es trino, Dios hizo al hombre también trino, en el sentido de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu estaba muerto por causa del pecado original. Y antes del pecado, el espíritu gobernaba al hombre. El espíritu es el espíritu es la identificación, la percepción de la existencia de la realidad de Dios en tu vida. Es lo que se comunica con Dios, es el ser espiritual, es la naturaleza de Dios. Y el hombre, cuando no había pecado, su espíritu estaba con Dios. Cuando el hombre muere, entonces ¿quién se pone al cargo? ¿Quién se pone al mando de los seres creados? El alma y la carne. Los ojos de Adán y de Eva se abrieron, los ojos de la carne, y inmediatamente sintieron temor. Significa que el alma sintió miedo, porque se había desconectado de Dios. El hombre había muerto, y lo inmediato que viene es miedo, porque el alma está en el control. Y por miedo se cubren. No necesitaban cubrirse, pero se cubren porque el alma entró en control, la carne entró en control. Y ahora que hemos revivido, renacido en Cristo Jesús, por la fe en que Jesús es el Cristo, ahora el Señor quiere que nuevamente ese espíritu que ha tomado vida vuelva a la posición para la cual fue creada, a estar en el control. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, le está hablando alguien al alma. Y bendiga todo mi ser. En el original dice: y bendigan mis entrañas, que habla de la carne, su santo nombre. ¿Quién le está hablando al alma que bendiga al Señor? ¿Quién le está hablando a la carne que bendiga al Señor? Es el espíritu del hombre. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Dice el otro salmo, se me olvidó cuál es. Ahorita va a aparecer allí. Bendice alma mía a Jehová. Pero Satanás, como dice 1 Pedro 5, está buscando a los ansiosos. Y Dios te dice: echad toda vuestra ansiedad sobre el pastor. Háblale a las 2 de la mañana, que al cabo él no tiene otra cosa que hacer más que despertarse por tu problema. Aunque no estoy diciendo que no me pueden llamar en una situación difícil, ahí estamos. Pero a veces: el pastor, es que hay una araña en la esquina de mi cuarto, ore por mí. Y entonces yo tengo que dar una sabiduría y un consejo. Mira, toma la sandalia más grande que tengas allí, y primero darte 2 tú en la cara, y después mata a la araña que está allí. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús. ¿Porque qué? ¿Porque qué? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te cuida. Sus ojos están sobre ti, desde que te levantas hasta que te acuestas. Dice el Salmo 139: por detrás y por delante me rodeaste. El Señor nos está rodeando, nos está cuidando. Pero Satanás también anda alrededor buscando a quien devorar. Y él reconoce quién está en Cristo o quién se ha salido de esa protección, de esa confianza, de ese descanso, de ese apoyo. Satanás anda buscando a los ansiosos. Él va a devorar a los ansiosos. Tenemos que pasar por pruebas a fin de ser perfeccionados. Dígalo conmigo: yo tengo que pasar por pruebas, porque eso me va a perfeccionar. Dígalo una vez más, por favor: yo tengo que pasar por pruebas, porque las pruebas me van a perfeccionar. A la carne no le gustan las pruebas. Ya no tiene que repetir, nada más quiero que me escuche. Y si quiere repetir todo lo que voy a decir, está bien, no hay problema, sirve que no se duerme. A la carne y al alma no le gustan las pruebas, no le gustan. Pero las pruebas son un instrumento que Dios está usando y siempre ha usado, y no falla, para que nuestro espíritu esté conectado constantemente con Él. Miren lo que dice Mateo 4, por favor, versículo 1.
Bueno, no sé si leerlo o no, todo, porque es mucho, pero yo creo que sí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por ¿quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí vemos una situación muy preciosa, muy interesante. Jesús acaba de recibir el bautismo, en el cual se escuchó la voz de su Padre hablando desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y luego durante o después de haberse escuchado esa voz, yo no sé, dice que se vio al Espíritu Santo descendiendo en forma personal como paloma, que posó sobre Jesús. Amén. Y Jesús sale del bautismo con ese respaldo, con ese fuego de haber escuchado la voz del Padre. Yo creo que Jesús no había escuchado esa voz durante toda su vida, sino hasta el día del bautismo, porque fue el momento que inicia su ministerio. Fue el momento del arranque de la obra salvífica del Cristo. Esa voz que se escuchó de los cielos daba autenticidad, respaldo, sello de que aquel hombre no era cualquier hombre, aquel hombre era el Hijo de Dios, era el Cristo. Este es mi Hijo amado. ¿Qué es esto? Es un momento de monte, como le decimos los pastores. Es un momento clímax, es un momento de avivamiento, es el momento de la gloria, es el momento de la experiencia con Dios. Cuando sentiste casi que los ángeles que volaban, sentiste hasta las plumas de las alas de los ángeles cerquita de ti, por la presencia de Dios, por esa palabra profética que recibiste, o esa revelación de la palabra que vino a tu vida, o ese rema que tomó tu vida, donde sentiste: Dios está conmigo, Él me ha alabado y Dios tiene un propósito. Yo tengo una identidad en Cristo, un propósito en los planes de Dios. Dios me va a usar, gloria a Dios. Y estás en esa montaña, sentiste la voz de Dios. Inmediatamente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Siempre que haya un momento así en tu vida, quiero que sepas que inmediatamente después va a venir la prueba. Así que disfruta lo más que puedas ese momentito. Y no lo olvides. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y hay tres cosas en las cuales Jesús fue tentado. Y si estás apuntando, anota. La primera fue su obediencia al pacto. Su obediencia al pacto. Dice la palabra que Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. ¿Por qué está ayunando Jesús? Sabemos que es por dirección del Espíritu Santo. Si está siendo llevado al desierto por el Espíritu Santo y está ayunando, es porque el Espíritu Santo le está diciendo ayuna. Y al final de esos 40 días, Él tiene mucha hambre. ¿Por qué Dios le pide ayunar? Porque Él va a entrar en una experiencia donde Él tiene que vencer el dominio de la carne en su vida, por el Espíritu Santo. Tiene que vencer las emociones, el alma. Este nuevo hombre, este nuevo Adán, tiene que hacer lo que el viejo Adán no pudo hacer en Génesis capítulo 3. Recuerda que Jesús se despojó de su gloria y era un hombre igual que tú y que yo. Y cuando Él iba a sufrir la tentación, Él no tenía un plus. Él simplemente era igual a nosotros. Y Él tenía que vencer la carne, tenía que vencer el alma, tenía que vencer el afán y la ansiedad. Por eso podemos echar nuestras cargas sobre Él, porque Él sí lo puede soportar. Inmediatamente tiene hambre y el tentador viene y le dice: manda que si eres el Hijo de Dios, es la primera palabra que le dice, si eres. Recordemos que cuando Satanás hace una pregunta, siempre hace una pregunta de mentira. Hay preguntas válidas porque queremos saber la verdad, pero hay preguntas que son preguntas mentira. Como le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta era una mentira, Dios no había dicho eso. Y ahí Eva se enlazó. Y viene con Jesús y la primera pregunta que le hace: si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué es una pregunta mentira? Porque claro que era el Hijo de Dios. El Padre lo acababa de decir, caramba. Pero viene
a trabar una pelea usando de la carne y del alma de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, y si se hubiera enganchado en el juego de la serpiente, hubiera dicho: ¿cómo que no soy Hijo de Dios? Mira nada más, tú vas a hacer una chilindrina, tú vas a hacer un yoyo, tú vas a hacer una concha. Y hubiera hecho una panadería de ese desierto. Calientitos hubieran estado. Pero él hubiera cedido al afán y a la ansiedad. Él hubiera perdido el pacto de la palabra de Dios, porque Dios le había dicho: ayuna. Dios le había enviado a ayunar. Y Jesús, sabiendo que él tenía un pacto que guardar, él le responde con la propia palabra. Y quiero que repitas conmigo: Jesús respondió con la palabra. Y la palabra exacta, porque Eva respondió con la palabra de Dios, pero imprecisa. Dios ha dicho que no comamos ni le toquemos. Ahí perdió. Satanás sabe cuando los cristianos, escucha lo que te estoy diciendo porque eso es fuerte. Satanás sabe cuando los cristianos tienen la palabra exacta, definida, o cuando la tienen nublada. Y anda buscando a quien devorar, como león. Busca a los ansiosos. ¿Quién entra en el afán? ¿Quién entra en la ansiedad? Quien no tiene una palabra precisa. Y Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de Dios, la voluntad de Dios es mi alimento. Y si Dios ha dicho que yo esté sin comer aquí, puedo vivir hasta 100 años, porque Él va a hacer algo para que yo viva sin pan, solamente con su palabra. Y si me muero, prefiero morir cumpliendo lo que Él me mandó. No te tengo que demostrar nada. El Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, no tiene que demostrarle a nadie nada. Apúntalo. El que es Hijo de Dios no tiene que demostrarle a nadie nada, porque viene Satanás disfrazado de personas: no, que eres cristiano y así, y así, y así. Y uno: no, es que y se mete uno en cada tontería por querer demostrar. Y viene la segunda tentación, y él quiere tentar su identidad. Lo lleva al pináculo del templo. Y eso es algo sobrenatural, porque de estar en el desierto se lo lleva, no sé cómo, fue algo sobrenatural. Se lo lleva al punto más alto. El pináculo del templo era el punto más alto ahí en Jerusalén. Y le dice: escrito está, y menciona el Salmo 91, porque Satanás conoce la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te tomen y tu pie no tropiece sobre piedra. Y ahí viene la tentación, ahí viene la prueba de la identidad. Si eres hijo de Dios, Dios te tiene que cuidar. Aviéntate para ver si Él te cuida. Y Él responde otra vez con la palabra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a poner a prueba a Dios. No voy a hacer algo de mí mismo. El Señor me puede proteger si Él quiere, o si no lo quiere también. Y viene la tercera tentación, su propósito, el propósito de Cristo. Su propósito estaba siendo tentado, estaba siendo probado. Recordemos, número 1, nuestra obediencia al pacto es probada, nuestra identidad es probada, y nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida de Cristo Jesús? ¿Cuál fue el propósito por el cual vino al mundo? ¿Para qué vino al mundo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo iba a salvar a las naciones? A través de la cruz. Jesús, desde el inicio de su ministerio, sabía cuál era su propósito. Era llegar a la cruz para obtener eterna redención, para con su sangre perdonar nuestros pecados, para abrir el camino a través de su palabra, para, resucitando de los muertos, destruir el poder de Satanás. Jesús lo sabía. Por eso cuando llegó el momento, dice la palabra que iban caminando hacia Jerusalén, y Él se adelantó porque quería llegar ya a cumplir con su propósito.
Y él sabía que su propósito iba a ser cumplido de una manera muy difícil. Y Satanás se la quiere poner fácil. Dice que lo lleva a un lugar altísimo, en una montaña, y le muestra todos los reinos de la tierra, su gloria, el esplendor de cada reino. Y Satanás se regodea en decir: todo esto te daré, porque a mí me fue entregado, y a quien quiero lo doy. Satanás es engañador, es mentiroso, es padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A él no se le dio, él lo quitó, él lo robó. A él no le fue entregado. Es otra mentira de Satanás. Nadie se lo entregó, él lo usurpó. Él es una sanguijuela en este planeta. Él es un parásito, no le pertenece, fue dado al hombre. El Salmo 8 lo dice, Génesis 2 lo dice. A mí me fue entregado, y a quien quiero lo doy. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Ahora, quiero decirte que cómo es que nos ganan en la mercadotecnia para que nosotros entremos en deudas y compremos lo que no necesitamos. Llame ahora. Los primeros 20 que llamen lo tendrán a un precio del 50%. Y es más, le mandamos 3 almohadas más. En 24 meses sin intereses, con todas las tarjetas de crédito. La mercadotecnia, lo que ven nuestros ojos. Nos ponen en la pantalla cosas bonitas y ahí estamos. Sí, lo quiero, lo necesito. Pero ¿para qué quieres 15 almohadas, mi vida? Para una fiesta de pijamas. Todo esto te daré, le muestra. Satanás está atacando el alma, la carne, lo tangible, lo visible. Escúchame, la palabra sensual tiene que ver con la sensación, sensitivo. No solamente habla de cosas sexuales, también, pero lo sensual tiene que ver con lo que sentimos, con lo que vemos, olfateamos, gustamos, tocamos, palpamos. ¿Me explico? Por eso no te subas a los coches que están exhibiendo en los centros comerciales, porque vas a caer. No vayas a las plazas comerciales. Cuando vayas, ve sin verla a los lados, nada más ve así lo del medio, y llega hasta la plaza de la alimentación y cómprate una ensalada para que no engordes, por favor. Cuando te quieran dar un folletito, dile: no, te rechazo en el nombre de Jesús, te reprendo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo voy a los centros comerciales, pero he aprendido el arte de dominar la tentación. Y me subo a todo y pregunto por todo, sabiendo que no lo puedo comprar desde el inicio. Pero una que otra vez me ha querido ganar la tentación, ¿verdad? Sobre todo una vez una caminadora. No, es que está en 16, pero hoy lo tenemos en 10. Tú ya piensas: estoy ahorrando 6. Ya entraste, ya caíste en el juego, me estoy ahorrando. Tú te estás ahorrando nada, no tienes. Y con la tarjeta, 12 meses, 13 sin interés, y comienza a pagar hasta enero. Mi vida es Dios. Esto es de Dios. Vamos. Y ahí estás con la chaparrita, queriéndola convencer. Sí. La chaparrita está con esa mirada que me está echando en este momento. No. Su propósito, todo esto te lo voy a dar. Jesús sabía que venía a redimir a todas esas naciones, y esos continentes, y esas multitudes y sus generaciones. Sabía que Él venía a salvarlas. Y Satanás le estaba ofreciendo un atajo. Lo vas a tener ahorita, nada más una hincadita, hombre. Una hincadita, con eso ya lo tienes todo sin tener que morir. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y Jesús, con mucha hambre, con mucha debilidad física y con las tentaciones más fuertes que cualquier hombre haya podido soportar, Él dijo: yo sé qué es lo que Él me ha dicho, yo sé quién soy y sé lo que tengo que hacer.
y no me lo robas, y tú no me lo quitas. Y lo venció. Satanás estaba vencido desde el desierto. La solución a las pruebas es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo repito, es importante esto, es muy importante la solución a las pruebas, porque van a venir las pruebas. ¿Y cómo las vamos a pasar? Poniéndonos bien fuertes, poniéndonos bien tercos. No, es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la palabra es que Jesús es el Cristo. Pero necesitas tenerlo bien claro. Lo necesitas tener bien adentro. Tiene que estar en la médula de tus huesos. Vamos a una porción en Colosenses 3, 15 y 16. Colosenses 3, 15 y 16 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Quiero preguntarte, ¿la paz es un estado emocional o la paz es una persona? La paz es Cristo Jesús. Él envía a su Hijo, quien es nuestra paz, dice la palabra. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuál es una forma de mantener la paz, aparte de la palabra? Ser agradecidos. ¿Por qué no viene la paz? Porque siempre queremos y deseamos lo que Dios no ha decidido darnos. ¿Está usted conmigo? Sed agradecidos. Hermano, es que yo no tengo nada. Estoy bien pobre. No me he comprado ropa desde hace años. Mi casa está sin pintar desde hace 450, desde el tiempo de la conquista. Vivo bien lejos. A veces no tengo ni para el camión, pastor. ¿De qué le tengo que dar gracias a Dios? Hermanos, voy a empezar con una situación, pero tampoco es la respuesta. Hay gente viviendo de una forma mucho más precaria que la persona tal vez más pobre de este lugar. Cuando vas con nosotros a viajes como lo son Venezuela, Cuba y otros países, aún países como El Salvador, que hemos ido, que ahí están, ellos ni se dan cuenta, pero nosotros cuando vamos decimos: wow, qué bien estamos económicamente en México. Pero aún esa no es la razón. Así fuera la misma situación en México que en la de los países que acabo de mencionar actualmente, debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque el problema fue resuelto en la cruz, la separación. Eso es lo real, eso es lo eterno. Lo físico, lo económico, la ropa, el coche, la casa, la escuela, la universidad, eso son espejismos, mis amados. Son ilusiones pasajeras. Y dice aquí: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? De Cristo, more en abundancia en vosotros. No solo la debes de leer, debe de morar. ¿Y cómo va a morar? Si la aprendemos, si la recitamos, si no la aprendemos de memoria. La palabra de quién? De Cristo, del ungido, del Mesías, del Rey, sacerdote y profeta. More en abundancia, no poquito, no los domingos nada más. More en abundancia en vuestros corazones. Amén. En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me gustaría leer todo el capítulo de Colosenses 3, pero no lo puedo leer. ¿Qué es lo que ahoga la palabra de Cristo? La palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nuestros corazones. Y debemos esa palabra que habita en nuestro corazón, que sobreabunda en nuestro corazón, debemos ministrar a los demás. Cuando dice aquí exhortándoos
enseñándonos. Exhortar es animar también, no solamente es regañar. Exhortar es animar a los hermanos. ¿Por qué estás tan prángana? ¿Por qué estás tan agüitado? ¿Por qué estás tan desesperado? ¿Por qué estás tan ansioso? No, hermano, no te preocupes. Dios provee, Dios te cuida, Dios te guarda. No tengas miedo de eso. Ponlo en oración, vamos a orar juntos. Y enseñando esta palabra que estoy ministrando hoy, enséñala. Y si no eres bueno para enseñar, mándale el link de YouTube donde va a salir. Pásala. Enseñándose, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando a Dios. ¿Qué significa eso? Alabanza, adoración. En medio de la tribulación. ¿Qué es lo que ahoga la palabra? Lo hemos visto en Mateo capítulo 13, no lo busques. Pero la palabra, la semilla, que es la palabra de Dios, que cae en el camino, ¿quién la roba? Las aves de los cielos. Y Jesús explica que lo que roba la palabra en Mateo capítulo 13 y 19 es no entender la palabra. Dice que le escuchan pero no la entienden. Y el enemigo roba la palabra. ¿Por qué entramos en ansiedad? ¿Por qué entramos en afán? Porque no llegamos a entender que el problema se resolvió en Cristo. Por eso es la palabra de Cristo. La gente viene a la iglesia y no entiende la palabra. ¿Qué es entender la palabra? Cada vez que escuches una palabra desde este púlpito, cada vez que leas la Biblia, trata de entender lo que Dios dejó allí para tu vida, lo que Dios preparó en el sermón, porque este lugar es un lugar donde hay pan también. Es la fuente que nos lava, la palabra nos limpia. Trata de entender la palabra con la revelación del Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo: Señor, revélame lo que tú me quieres decir el día de hoy. Yo no quiero salir vacío, no quiero salir igual. Revélame. Esa semilla cayó y no entendió la palabra esa persona. Satanás roba esa palabra y se lleva esa verdad espiritual en la cual él iba a ser establecido, afirmado y fortalecido. La segunda cosa que ahoga la palabra en Mateo 13:21 es que dice que viene la aflicción o la persecución. Y no soportan la aflicción. Aflicción y persecución estarán siempre a la orden del día si tú realmente entraste en Cristo, entraste en la salvación. La aflicción va a venir. Hay hermanos, aquí yo veo caras y lo sé, veo cada situación. Yo no veo personas, veo situaciones. Se fue el trabajo, se fue, estaba re bien, ¡pum!, se fue. Y no tienes ni para comer. Y ahí con mucha pena tienes que aguantar, recibir una despensa que la iglesia te regala. Tienes que tragarte tu orgullo. Tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que aprender a poner ese afán, esa ansiedad en Cristo. Y viene esa prueba en el momento de más avivamiento. Se te va un hijo de la casa en el mejor momento de tu vida espiritual. Tu marido truena contigo en alguna situación porque en el mejor momento espiritual. Viene la aflicción, viene la persecución, empiezan a perseguirte y la gente, esas personas que fueron sembradas entre pedregales, no soportan, truenan el calor de las piedras, el calor de la aflicción. Eso ahoga también la palabra, el no soportar la aflicción y la persecución. Y el tercero es el afán del mundo, tratar de tener riquezas, lo dice el versículo 22 de Mateo 13. El afán del mundo. El engaño, dice ahí el engaño de las riquezas, porque las riquezas son un engaño. Y no condenamos si alguien tiene suficiente dinero, pero el creer que eso te da la estabilidad, la seguridad, la felicidad, eso es un engaño. Jesús no tuvo donde recostar su cabeza y era el hombre más feliz de la tierra, porque tenía una comunión directa con el Padre. El afán, las cosas que perseguimos, y puedo volver a citar otra vez lo que siempre he citado. ¿Qué es por lo que tanto te afanas, por lo que tanto luchas? Hemos estado escuchando hace poco tiempo de algunos casos de personas que están afanadas, sienten que no la van a librar. Yo recuerdo mucho a muchos matrimonios jóvenes que yo he ministrado en esta congregación, y hablo de los matrimonios jóvenes que no tenían hijos.
Y llegaron aquí a la congregación y les preguntaba, ¿cuántos años tienen de casados? No, pues tengo 3, 4, 5 años. ¿Y por qué no han tenido hijos? ¿No pueden? No, sí podemos, pero es que no queremos. Es muy caro. Y yo puedo dar testimonio de que eso es verdadero. Pero no tenemos a los hijos por causa de si tenemos o no tenemos dinero. Tenemos hijos porque queremos engendrar una generación temerosa de Dios que establezca su reino en la tierra y guiarlos y encaminarlos, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es nuestro propósito como matrimonio. Yo, mi esposa, Fabiola, Fabián, serviremos al Señor. Y lo mandé a Salamanca el día de hoy a que sirva al Señor. Chamaco tremendo. Y hemos estado ministrando, y los matrimonios de ahora, antes de embarazarse de un hijo, primero piensan: no, a ver, ¿cuánto me va a salir? Ya estás en los cálculos. Sé de algunos que están hechos la matemática, la primaria, si lo quiero meter en el Montessori, tantos años, y sube cada año. Y luego la secundaria, voy a gastar $3 millones. Mejor no lo tengo. Y no nos imaginamos la cabecita de un bebé saliendo de la madre, nos imaginamos, ¿verdad?, un símbolo de dólares, una deuda heredada saliendo a tus brazos. No ves al niño, ves una deuda. Y los matrimonios están con miedo. Dios va a proveer. No es tu hijo, en realidad es hijo de Dios. Él lo va a cuidar mejor que tú. Y yo me he dado cuenta al día de hoy. Yo no soy el que sabe, yo estoy pagando todo. Es Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Es Dios. El afán y las riquezas del mundo ahogan. Son los espinos que ahogan la palabra. La clave es oír y entender, porque el cuarto tipo de persona que sí dio fruto al 30, 60 y al 100 por uno son los que oyeron y entendieron la palabra y dan fruto. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Quiero decirte algunas cosas, solamente lo vas a apuntar porque ya estamos terminando. Y tenemos que terminar. Cuando venga el enemigo a decirte algunas cosas como las que te voy a decir, tú le vas a repetir una de las porciones que también te voy a decir. Amén. Cuando venga el enemigo y te diga: no tienes dinero. No tienes dinero. No diezmes porque no tienes dinero. Muchos no diezman porque le han creído a la voz del diablo. No tienes, ¿cómo vas a dar el 10%, menso? No tienes dinero, te vas a morir de hambre. Respóndele: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Él me va a suplir. Y no lo va a hacer conforme a tus estándares o a los míos, conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, ¿cuántas veces vino el enemigo a tentar a Jesús? Sabemos de 3. Pero dice: y era tentado por el diablo. Y dice que se alejó para volver a tentarle después. Él no va a parar. Él va a venir vez tras vez. Después va a venir y te va a decir: te vas a morir de alguna enfermedad, te vas a quedar ciego, te va a dar un ataque cardíaco, esa diabetes o diabetes o como sea, ya no sé, diabetes, te vas a morir en un accidente. Hay gente que vive con temor de morir. Tiene miedo hasta meterse en la bañera porque
he escuchado de personas que se mueren resbalándose y desnucándose. Y hasta se meten, ¿verdad?, con botas para no resbalarse, ¿verdad?, con una silla, cuidando todo. Estoy viendo rostros de gente que se ríe porque tiene miedo de eso a veces. Cruza la calle con un pánico, no vaya a ser que una motocicleta a 200 por hora cruce en este momento y me lleve a la presencia del Señor. Te vas a morir de alguna enfermedad. Repítele lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Él. Si muero, ya la hice. Alguien más tiene que pagar la universidad de mis hijos. Es ganancia porque estoy con Él. Hay muchos, escucha, esto es serio, hay muchos que viven bajo el estrés, bajo el mormazo del temor de la muerte. Hay mucha gente inquieta. Ay, tengo taquicardia. No, sí, algo está mal. Algo está mal. No es que no es normal. Ayer estaba tum ta, tu ta, tum pa, tu ta. Hoy está tucu, 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 tucu. Todo les duele, todo, no, es que aquí hay algo raro. No, siento algo raro. Sí, no, vamos al doctor. Es que siento mi cabeza así como que, no sé, siento que así como que, vamos al doctor. Ya te tengo una recomendación: come bien, sano, haz un poco de ejercicio y lo demás déjaselo al Señor. Es que en mi familia muchos tuvieron cáncer. Pues en mi casa, en mi familia hubo un Sagitario. Yo, no, estás hablando de otra cosa. Perdón. Es que es hereditario y entramos en ese estrés de la muerte porque estamos escuchando a Satanás: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Ahí estamos: sí, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego hay otra que viene Satanás, porque él es el acusador, él es el engañador, y viene y te dice, ahí te va, esa es la que muchos escuchan: nadie te quiere. ¿Han escuchado esa? ¿Algún testimonio? Levanten su mano, arrodíllense y voy a orar por ustedes. Nadie te quiere. Hace poco hablaba con una persona: es que mi mamá no me quiere. Y la mujer ya de muchos años ya va para está corriendo para los 60 esa persona, y hasta el día de hoy: no me quiere mi mamá. Dile a Satanás, Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No importa si nadie me quiere, Dios me quiere, y con ese tengo. Él me quiere, Él me ama mucho, más que a ti. Hablaba de Satanás. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque nadie te quiera, aunque todo el mundo te cierre la puerta, aunque a todos le choques, acostúmbrate, eres cristiano. Con todo Jehová te recogerá. Y aquí sí nos queremos. Vente acá con los que nos queremos. Gordos, flacos, prietos, güeros, con o sin dinero, con o sin estilo, con o sin todo. Nos amamos porque somos hijos de Dios. Va a venir Satanás y te va a decir: eres un pobre, eres un tonto, insignificante persona. ¿Cómo crees que Dios te puede usar a ti? Es lo que más usa Satanás. Dios no te puede usar. No tienes ni tercero de primaria. Ahí respóndele con esta que me encanta. Mira, Satanás, 1 Corintios 1, 27, 28 dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dale un aplauso al Señor, Chihuahua.
y díselo en su cara. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo escogió Dios para avergonzarte a ti. Diablo mentiroso. Y cuando diga, nada más faltan dos. Cuando venga Satanás y te diga, ¿te acuerdas de tu pasado? ¿Te acuerdas de quién eras? ¿De todo lo que hiciste? ¿De todos los que te conocen? ¿De todo lo que robaste? ¿Todos los chavos con los que te metiste? ¿O las chavas? ¿Te acuerdas de quién eras? ¿Cochino? ¿Puerco? Ahí estás en la iglesia. Levanta tu mano, hipócrita. Falso. Satanás echándote toda su vomitada. Y ahí le vas a repetir lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y como Él te molestó ya mucho con tanta pregunta, ahora tú le vas a preguntar a Él. Le vas a decir, oye diablo, ¿tú sabes cuál es tu futuro? Porque dice el pastor que en Apocalipsis capítulo 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí te sabes esa, diablo? ¿Quieres más o ahí te plantas? Recuérdale su futuro. Él está vencido, Él está juzgado y le espera un lago de fuego donde va a sufrir eternamente. Restrígaselo en la cara, machácalo. Acompáñeme a Romanos 8 y con esta terminamos. Lo voy a leer despacio porque ya no lo voy a explicar. Simplemente recíbelo. Está muy claro. Y después de haberlo leído conmigo y de haberlo recibido, recíbelo en tu espíritu. Acuérdate, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Dónde? En vuestros corazones. Permite que esa palabra penetre tu corazón en esta tarde. Amén. Y después de esto vamos a orar. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Vamos a darle un aplauso al Rey de Gloria. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile al Padre: Señor, que la paz de Cristo gobierne mi corazón. Que tu paz y tu gozo estén sobre mi vida cada segundo, cada instante, cada momento de mi vida. En las dificultades, en las adversidades, en los momentos de bonanza y de quietud, en los momentos, Señor, de tranquilidad económica o física o emocional o social, o en los momentos, Señor, de dificultad, en el desierto o en la montaña, donde quiera que yo esté, con Satanás a mi lado o no, Señor, que yo pueda permanecer en la paz de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra more en mi corazón. Te pido, Señor, que tu palabra se encarne en mi alma y en mi cuerpo, Señor. Yo en este día ordeno: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No importa la situación que estás pasando, hermano o hermana, dile al Señor, dile a tu espíritu, dile a tu alma: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Levanta tu voz, dile al Señor: yo te bendigo, yo te exalto, porque tú, Señor, me has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Señor, aunque mi padre y mi madre me dejen, Señor, aunque yo esté pasando en momentos de adversidad, Señor, de tribulación, yo te doy gracias, Señor. Oh, bendita sea mi roca. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Te bendecimos, oh Dios, en esta tarde. Te bendecimos, oh Dios, en esta tarde.